Bueno, son 12:06, vamos a comenzar. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, ya vamos a comenzar. Habíamos dicho que hoy también es día de clase, como aquí esta es la primera práctica también, va a ser el proceso de patogénesis. ¿Qué es el proceso de patogénesis? Es los eventos mediante el cual se presenta una enfermedad en las plantas, obviamente biótica. Como ustedes saben, los hongos tienen esporas para diseminarse. Las bacterias tienen la célula bacteriana, el virus, la partícula viral, y el nematodo pues va a tener el mismo gusano que tiene para absorber los alimentos, va a tener modificado su aparato bucal, ¿sí? En un aguijón. Un aguijón o en una especie de aguja hipodérmica para absorber alimento. Todo el proceso de patogénesis, ¿qué es? Desde que llega el hongo a la planta, bueno, voy a hablar de hongos, pero ustedes pueden ponerle la célula bacteriana, partícula viral o el nematodo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de proceso de patogénesis, desde que llega la espora a la planta y hay un proceso en el cual se presentan los síntomas, la enfermedad, todo eso es el proceso de patogénesis. ¿Cuántos alumnos hay? Porque esto es importante. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos alumnos hay oyendo la clase? 33, profesor. ¿Cuántos son ustedes? 48, creo. ¿Y los otros qué? ¿Los otros qué? Pues me pasas lista hoy. No sé si dar la clase esta, porque es importante, pero pues, en fin, ya habíamos quedado que había clase. Por respeto a los que llegan, a los que llegaron vamos a dar la clase. Bueno, vamos a empezar con proceso de patogénesis. Pongan atención porque es la base de este curso. En este curso es manejo de enfermedades, pues vamos a ver cómo se va a hacer el proceso para que se presente una enfermedad. Es desde el punto de vista atomístico de una célula, de una célula. Vamos a verlo. Bueno, hay varios eventos, desde que la planta acepta al patógeno, a la espora, a la partícula viral, célula bacteriana o al gusano, o sea, la planta debe de aceptar al patógeno. Debe haber infección y penetración al tejido vegetal. Debe de haber colonización en tejido vegetal, o sea, debe de colonizarse el tejido vegetal y de ahí se está alimentando el patógeno. Deben de formar otra vez, reproducirse, para el caso de hongos es esporulación, y aquí ya vamos a empezar a ver síntomas. Y el 5 ya es la dispersión de las esporas. La dispersión de las esporas son los eventos que se presentan para el proceso que se presenta una enfermedad. Bueno, vamos a ver el primero. ¿Cuál es el proceso en el cual la cutícula de la planta acepta la espora del hongo? Que ya no voy a decir que la célula bacteriana o la partícula viral o el gusano, ya me voy a ir con hongos, al cabo son los más importantes, y ustedes ya nomás le adaptan las formas, lo que les acabo de mencionar. O sea, la aceptación tiene uno. Ustedes saben que cualquier superficie viva o muerta en la naturaleza va a tener cargas electrostáticas, ¿sí? Si no, ustedes restringen sus zapatos cuando van caminando en una alfombra y prendan una luz y verán cómo les da un toque. Esas son cargas electrostáticas. Lo tienen organismos vivos y organismos no vivos, las cargas electrostáticas. ¿Por qué? Pues el mismo polvo tiene cargas electrostáticas. Y dos, en la superficie de los organismos hay glicoproteínas y lectinas. Ahí está mal, es lectinas. Existen tanto en la superficie del hongo como en la superficie de la planta. Entonces tenemos cargas electrostáticas y sustancias bioquímicas, glicoproteínas y lectinas, ahí está mal. ¿Quién tiene las glicoproteínas y lectinas? Los organismos vivos. Bueno, ¿qué es una lectina? Hay lectinas animales y vegetales.
Son un grupo muy variado de proteínas ampliamente distribuidas en la naturaleza, encontrándose en plantas, animales y organismos inferiores. Organismos inferiores, hongos, bacterias, virus, nematodos. Las lectinas, especialmente las vegetales, se han utilizado en la purificación de receptores celulares glicosilados. Las lectinas son capaces de reconocer carbohidratos. Ojo, las lectinas son capaces de reconocer carbohidratos con una alta especificidad a nivel molecular, lo que ha permitido su uso como modelos para estudiar la interacción carbohidrato, proteína, y en esta revisión que vamos a ver ahorita hay una visión general sobre las características estructurales de las lectinas y la forma en que interactúan con los carbohidratos presentes en la célula. O sea, va a haber lectinas y glicoproteína. Las lectinas son glicoproteínas. Va a haber en la superficie tanto de los patógenos de la espora del hongo como en la superficie de la planta, y también hay carbohidratos. O sea, hay un reconocimiento de carbohidratos por medio de las lectinas o glicoproteínas. El término lectina se aplica a proteínas o glicoproteínas de origen no inmune, o sea, no hay inmunidad, no pueden hacer vacunas con esto, que reconocen de manera específica carbohidratos, azúcares, de la superficie celular o en suspensión y aglutinan las células, o sea, le echan montón y precipitan glicoconjugados, o sea, hay reconocimiento, va a haber aglutinación y luego hay precipitación. Y ahí viene el proceso en el cual la espora se junta con la cutícula de las hojas. Las lectinas poseen por lo menos 2 sitios de reconocimiento a carbohidrato. De ahí su capacidad para aglutinar. ¿Aglutinar qué es? Hagan de cuenta que se hace como una bola de gelatina. Aglutinar células. Precipitar, esa aglutinación se precipita, se hace una como gomita y es aceptado el patógeno por la planta. En la actualidad, el término lectina se ha aplicado a proteínas con un solo sitio de reconocimiento a carbohidrato, como es el caso de las selectinas, o sea, son muy selectivas. Las lectinas no poseen no poseen actividad enzimática y no son productos de una respuesta inmune, o sea, no pueden hacer vacunas. Ojo, también es el reconocimiento de los patógenos hacia los mamíferos, o hacia los aves, hacia los animales, medio de lectinas y glicoproteínas. Estas proteínas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza y han sido identificadas en diversos organismos, fíjense bien, como virus, bacterias, hongos, plantas, y así como en vertebrados superiores, ¿sí? Aunque en varias de estas proteínas poseen especificidad, presentan actividades biológicas. ¿Cuál es su actividad biológica? Aglutinarse y precipitarse y reconocimiento. Bueno, esta es una membrana celular. Vean, aquí hay azúcares, glucolípidos y oligosacáridos. Todo esto es reconocido por las lectinas y glicoproteínas. En cualquier membrana celular vamos a tener la membrana de fosfolípidos, el citosol, el canal de iones y glucolípidos, oligosacáridos y proteínas que son reconocidas por las lectinas y glicoproteínas. Ustedes saben, cualquier organismo tiene cutícula y membrana celular. Las lectinas, aquí está el proceso que les vengo diciendo, una lectina, una glicoproteína, que pueden tener las bacterias, pueden tener los virus, pueden tener los hongos, reconocen los oligosacáridos o los sacáridos de la cutícula de la membrana celular, se fija y es una de las formas de aceptación de la cutícula de la planta hacia los patógenos. Ojo, la formación de estas lectinas y glicoproteínas con oligosacáridos y polisacáridos es muy específico. Inclusive las que reconocen muchos tienen un rango de hospedantes amplio. Las que reconocen muy pocos oligosacáridos y polisacáridos tienen un rango de hospedantes muy estrecho. Entonces tiene que ver mucho con la aceptación y el rango de hospedantes. Si no me entienden, me preguntan. Y la otra forma de atracción del patógeno hacia la cutícula de la planta es mediante las cargas electrostáticas. Cualquier superficie tiene cargas electrostáticas, que pueden ser más y más, se repelen, menos y menos se repelen,
y más y menos se atraen. La cutícula y la membrana celular, tanto de los patógenos como de las plantas, tiene código genético. Tiene código genético. Son muy diferentes la cutícula de una papa a la de un maíz, la de una roya a la de un carbón. Entonces, de ahí que viene que el reconocimiento es muy específico y es la razón por la cual ustedes me pueden decir por qué el huitlacoche que ustedes conocen, no ataca a la alfalfa. Pues puede ser por este tipo de reconocimiento y es el primer paso para que llegue un patógeno a la superficie de la... Llegan infinidad de patógenos, pero muy pocos son reconocidos. Entonces aquí tenemos una cutícula, una membrana celular, la de fosfolípidos. Hay diferentes iones que tienen diferentes cargas y aquí le pongan ustedes arriba la espora del hongo, también con membrana celular y diferentes iones y son específicos los que se atraen. Ahí viene la especificidad de que un hongo ataque a una planta. Aquí tenemos glicoproteínas, cargas, entonces el conjunto de cargas electrostáticas, glicoproteínas, lectinas con oligosacáridos y polisacáridos, donde hay reconocimiento para que sea aceptado un patógeno por su planta huésped, por su planta hospedera. Y es la base para que se presente un ciclo biológico. Es la base para que se presente un ciclo biológico y tengamos una enfermedad. En el caso del chamusco del plátano, hay reconocimiento entre el hongo y la superficie del plátano. La cenicilla también es la base para que se presenten los síntomas de cenicilla. Bueno, vamos bien hasta ahí, hasta la aceptación. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Con las lectinas solamente se adhieren, no entran a la cutícula? Sí, únicamente es el proceso de adhesión, de la aceptación de la cutícula de la planta al patógeno que lo va a atacar. ¿De acuerdo? No entra, no entra. Bueno, seguimos. Segundo paso, la penetración o entrada de los patógenos en las plantas, de las plantas. O sea, ¿cómo van a penetrar los patógenos al tejido vegetal para causar el daño? Uno, algunos patógenos entran en forma pasiva a través de las heridas naturales de la planta, estomas, hidátodos, heridas, lenticelas, ovarios, pelos radicales, etcétera. Ejemplo, todos los patógenos pueden entrar por aberturas naturales. Ojo, muchos patógenos van a utilizar una actividad bioquímica, desdoblando la cera, la cutícula, la pared celular, la membrana celular, mediante el uso de enzimas. Ahorita vamos a ver cuáles, como la cutinasa para la cutícula, celulasa para la celulasa, pectinasas para la pectina. O sea, uno, pueden entrar por aberturas naturales. Dos, pueden entrar por la formación de sustancias bioquímicas. Y el tercero, usan una fuerza física como el apresorio. Ahorita vamos a ver qué es un apresorio, que lo usan los hongos. Y muchos patógenos usan la combinación de los tres anteriores para poder penetrar a su hospedante. Entonces vamos a ver cómo es esta penetración. Entonces son tres formas de entrar y muchos, los que están muy evolucionados, usan la combinación de las tres formas para poder entrar al tejido vegetal. Aquí vemos cómo va a entrar un hongo, fíjense bien. Esta es la espora. Esta es la espora que llegó y ya fue aceptada, fíjense bien, ya fue aceptada por el tejido vegetal. Esta es la espora, hasta aquí. Esta es la espora, por ejemplo, de una roya, de un carbón, de Phytophthora infestans. El primer paso es que tiene que ser aceptado, ¿de acuerdo? Segundo paso, la espora del hongo germina en una hifa. Esta es la hifa que forma la espora del hongo. A esta hifa se le llama hifa de germinación o hifa de germinación, o sea, la espora germina para formar una hifa. ¿Cuál es el papel de la hifa? Buscar el punto de entrada del hongo, este es el hongo, a tejido vegetal. Ojo, ya dijimos que puede ser a través de aberturas naturales.
Ya dijimos que puede ser por medio de sustancias bioquímicas y por la formación de estructuras especializadas, para el caso de hongos, para poder penetrar. Una de ellas es el apresorio. ¿Qué es el apresorio? Fíjense bien, su nombre lo dice, apresorio. Entonces llega la espora, germina y donde va a penetrar se abulta o hay un cojín de hifas, o sea, hay un abultamiento de hifas. Este abultamiento de hifas que viene siendo esto es el apresorio, es el apresorio, es el apresorio, o sea, esto es el apresorio, aquí está un acercamiento del apresorio, que es el apresorio, una estructura del hongo donde se abulta micelio para crear el punto de penetración, que puede ser a través de un estoma, pero si no hay estoma, este apresorio va a formar enzimas que van a desdoblar, estas cositas rojas que va a desdoblar la cutícula va a desdoblar la epidermis y la membrana celular para poder penetrar mediante enzimas bioquímicas. Una vez que ya desdobló, ojo, viene este apresorio, una vez que ya desdobló, va a formar otra hifa, que es la hifa infectiva. La hifa infectiva va a una vez que ya invade la cutícula, la epidermis y la membrana celular, va a invadir el parénquima de todo el tejido vegetal. O sea, aquí está el proceso de infección y de penetración mediante 3 procesos. 1, aberturas naturales. 2, formación del apresorio para formar sustancias bioquímicas y presión mecánica por la hifa infectiva que nos va a causar daño. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Siguiente paso, o sea, ya penetró por medio del apresorio, ejerció fuerza física y bioquímica, se adhiere a la superficie del hospedante y emite la hifa infectiva. En el caso de bacterias, pues serían las células bacterianas, para el caso del virus, las partículas virales. Entonces vean, aquí está la espora germinada, la hifa germinada, el apresorio, la hifa de infección y empieza ya una vez dentro del tejido vegetal a formar más hifas para poder tomar sus alimentos. Esto se llama el tercer paso, que es colonización. Las hifas están colonizando el tejido vegetal. La hifa puede ir de 2 formas. 1, intercelularmente, como estamos viendo aquí, intercelularmente, no entra a las células vegetales, sino va a alimentarse por medio de esta bolita. Esta bolita es una emisión también que forman los hongos patógenos de plantas, que recibe el nombre de austorio. Ahorita lo van a ver, el austorio. Entonces vean cómo si hay una evolución de un hongo saprófito a un hongo que ataca plantas para formar diferentes estructuras y sustancias para poder aprovechar el tejido vegetal. Esto se llama evolución del patógeno. La planta se va a defender, que lo vamos a ver después. Entonces, al defenderse la planta, sería coevolución del parasitismo y están involucrados muchos genes. ¿Vamos bien hasta ahí? Si tienen dudas, me preguntan. Bueno, ya dijimos que una vez que coloniza el tejido el micelio, este viene siendo el austorio, muchachos. Este es un austorio. Es parte del hongo que entra a la célula vegetal para absorber alimentos. Este es el austorio. O sea, ya vimos 2 estructuras diferentes. El austorio y el apresorio. Van a formar, en todos lados van a formar enzimas para desdoblar tejidos y absorber alimentos de la planta. Inclusive forman toxinas para desdoblar el contenido celular para aprovechar mejor los alimentos y a veces van a formar reguladores del crecimiento. Entonces, hay inducción de la muerte celular de la planta al estar absorbiendo el austorio o la hifa directa, los alimentos de la célula vegetal. Entonces, aquí vimos el caso de un micelio intercelular, o sea, que no entra a las células. Vean, el micelio no entra a las células. Lo único que entra es el austorio y es típico de parásitos obligados como las royas. Bueno, entonces aquí está el austorio, que viene siendo esto.
Es una estructura de alimentación que se desarrolla en muchos hongos biotróficos, rollas, cenicillas, mildios. El austorio se desarrolla para absorber, es la única parte del hongo que entra a la célula y absorbe alimentos y absorbe los nutrientes. Entonces, aquí está otra vez todo el proceso de un micelio intercelular. Aquí no hay necrosis, muchachos, no hay muerte de células, porque es un biotrófico, es un parásito obligado, y si hubiera muerte de células, también moriría el hospedero, la planta. Entonces, ya vimos que ya entró, ya empezó a infectar y ya está causando daño al patógeno. Aquí está otra vez la espora. Tuvo hifa germinativa, apresorio, hifa infectiva. Y vean, aquí sí entra la hifa al interior de la célula vegetal. Es una hifa intracelular. ¿Esto quién lo va a manejar? Los saprófitos y necrofíticos, porque aquí sí se muere la célula y estos sí pueden vivir de materia muerta. Los necrofíticos y los pertofítricos, como Phytophthora infestans, como Rhizoctonia, como Pythium, que matan el tejido, y el micelio en este caso no forman austorios, no necesita formar austorio, porque la hifa absorbe el alimento directamente de la célula vegetal. Aquí sí mata el tejido. Aquí está una foto a microscopio, ahí que tenemos en parasitología. Ahí está la espora, aquí están dos hifas germinativas, y cuando ya es una bolita, como estas, es el apresorio. Entonces ya vimos infección, dispersión, infección, colonización. Aquí ya empezamos a ver síntomas cuando hay colonización, ya les dije cuáles. Luego va a ver cuál es el siguiente paso, esporulación. Bueno, aquí tenemos, como lo veríamos en parasitología, en medio de cultivo. Aquí está la hifa infectiva, aquí está la espora, la hifa germinativa, y estos son los apresorios. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Puedo sembrar en medio de cultivo un biotrófico? Es pregunta, contéstenmela. ¿Un parásito obligado lo puedo sembrar en medio de cultivo? ¿Cuál sería su respuesta? Muchachos. Profesor, ¿a qué se refiere con el medio de cultivo? Aquí, como estás viendo aquí, en una caja de Petri con PDA, papa destroza agar, como estás viendo aquí. Este es medio de cultivo, es una caja Petri, y aquí sería el medio de cultivo. Y aquí pongo al hongo y me está creciendo. ¿Un biotrófico podrá crecer? ¿Una roya, una cenicilla, un mildio podrá crecer? No. ¿Cuál es su opinión? No, profesor. Díganme No. por qué no. Díganme por qué no en base a lo que hemos visto. Tiene que formar un ¿qué? ¿Un qué? Como una simbiosis, ¿no? Tiene que formar un ¿qué? Austorio. El austorio se va a formar por el estímulo de la célula vegetal. ¿En el medio de cultivo habría el estímulo de la célula vegetal? No. No. Entonces no pueden sembrar en medios de cultivo ni rollas, ni cenicillas, ni mildios. ¿Quién va a crecer aquí? Los que crecen de forma saprófita, atacando plantas como los hemibiotróficos y pertofríticos. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí está otra foto, vean, ahí está la espora, cómo corre. Vean, y bueno, otra pregunta, aquí me la van a contestar. La hifa germinativa, ¿cómo va a correr? ¿Va a correr en forma paralela a las nervaduras o en forma perpendicular? ¿Cómo es más fácil que encuentren los estomas? Aquí está un estoma, aquí está otro estoma. ¿Cómo va a caminar la hifa germinativa? ¿Paralela o perpendicular a las nervaduras? ¿Cómo es más fácil que encuentre un estoma? Ahí lo están viendo, chavos. En forma perpendicular. Perpendicular. Porque va a buscar estomas. Entonces aquí está bien claro. Esto lo veríamos en práctica. Aquí estoy dándole ya la primera práctica, Les estoy dando ya la primera práctica. ¿Cómo lo veríamos con los síntomas? Cuando hay infección empieza a haber clorosis, aumenta la clorosis. Este es de un hemibiotrófico porque ya hay necrosis. Cuando ya está todo esto es la colonización, ya hay necrosis, entonces todo esto es la práctica. O sea, cuando empieza la infección vemos clorosis.
al seguir la infección sigue clorosis. Cuando ya hay colonización, ya vemos muerte de células, necrosis. ¿Está claro? Bueno, aquí tenemos otro, vean, el austorio, el apresorio, y en este caso entra directamente, es intracelular, mata la célula. Aquí tenemos micelio negro, aquí tenemos la espora, la hifa, y vean cómo el micelio negro invade todo el tejido. Es la base para que se presenten las enfermedades. O sea, aquí ya vemos síntomas porque ya hay colonización, y aquí está aquí a simple vista en pudrición tejana se ve el micelio. ¿Está claro? Bueno, aquí está en una roya, vean, la espora está germinando, forma el apresorio y nos causa infección. Aquí está muy bonito, vean la espora, cómo se mueve perpendicularmente a la nervadura para tratar de buscar estomas. Todo esto lo veríamos en práctica en parasitología. Ahí está otra. Ojo, aquí ya hay colonización, vean, y es el parénquima de un trigo, y vean, ya el contenido, las células están vacías, todo lo azul son hifas del micelio, ya empezó a absorber los alimentos, ya se alimentó de las células, están vacías, pues ya vemos síntomas, todo lo azul son hifas, todo lo azul, y las células están vacías, no tienen contenido celular. Bueno, esta otra vez. Vea, todo lo azul son hifas, no hay contenido celular del parénquima, inclusive el parénquima se está encogiendo porque ya no tiene contenido celular. Y ya una vez que se alimentó, ya empieza a formar esporas, proceso de esporulación, vean, proceso de esporulación, aquí se ve mejor, aquí ya está, vean, todo el contenido celular vacío, y es el último paso de la patogénesis, proceso de esporulación. De aquí ya se disemina por el agua, por el viento, y ya sería el ciclo biológico. Entonces, el proceso de patogénesis sería una parte del ciclo biológico. Aquí están ya las esporas del hongo. Esto lo veríamos allá en parasitología, pero pues esta es la primera práctica. Aquí están las esporas de una roya, y aquí está el apunte de una compañera de ustedes. Todo este apunte aquí lo puso cuáles enzimas, que ahorita vamos a ver, lipasas para la cutícula, hemicelulasas, celulasas para la celulosa, pectinasas para la pectina, endopectinasas para la pectina, lipasas para las grasas, proteasas para las proteínas, fosfatasas para la membrana celular, para la membrana de fosfolípidos, hidrolasa para el contenido del protoplasma para agua, amilasa para el almidón, nucleasas para el núcleo, hidrasas para agua y adenasas para el ADN. Más o menos son todas las enzimas que forma un patógeno para poder penetrar. Y aquí está el apunte de una compañera de ustedes, ahí lo están grabando, donde hay micelio intracelular, y aquí forma el austorio, le falta un H, forma el austorio. Hay plasmólisis cuando el micelio es intracelular, y hay necrosis. En parásitos obligados no hay necrosis, solo clorosis, y es el apunte de una compañera de ustedes. A ver, díganme esto, ¿es biotrófico o es necrofítico esta roya? ¿Ven necrosis? Es biotrófico. Es biotrófico porque no hay necrosis. Si hubiera necrosis, ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra el hongo, pero también su hospedante, porque el trigo, porque no tuviera enemigos naturales. O sea, los patógenos son reguladores biológicos de las plantas, pero ¿quién echó todo a perder? Ya vimos el hombre con la agricultura intensiva. Sí es un biotrófico, efectivamente. Y está muerto el tejido, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Biotrófico o necrofítico? Necrofítico. De necrosis hay muerte del tejido. Bueno, esa es la base. Vean aquí, todo esto es el proceso de patogénesis. Hasta aquí llega. Todo lo demás es el ciclo biológico de la enfermedad. Diseminación, cómo va a invernar, qué va a atacar, es el ciclo biológico. Entonces, la patogénesis que hasta aquí llega es una parte del ciclo biológico de un patógeno. ¿Sí está claro? Hasta aquí está la penetración, está la colonización y formación de esporas, proceso de patogénesis. Ya después, todo es el ciclo biológico.
Bueno, aquí están las partes de la planta y ustedes pónganle la parte y la enzima que va a formar el hongo para poderlo desdoblar. Si fuera madera, un hongo que ataca madera, ¿qué formaría? Lignina, carbohidratos. Y aquí están la celulosa y hemicelulosas. Son las enzimas que formaría el hongo. Si fuera un tejido, un hongo que ataca follaje, pues tiene que desdoblar todas estas partes de la célula vegetal y ustedes ya saben cuáles son las enzimas. Es más, ya se las dije. Entonces, los patógenos para atacar a las plantas forman enzimas, toxinas y reguladores del crecimiento. ¿De qué enzimas? Las enzimas desintegran los componentes de la planta, degradan las sustancias nutritivas del hospedero y afectan el protoplasto. Toxinas. Los patógenos forman toxinas, sustancias venenosas, que nos van a afectar la permeabilidad celular de la planta y alteran los procesos fisiológicos de la planta. Y reguladores del crecimiento, los puede formar o puede ocupar los de la planta. Los que ustedes saben, los reguladores del crecimiento que ustedes saben, los puede formar el patógeno o puede utilizar los de la planta. Las enzimas, ¿cuál es el rol de las? Son armas químicas, ¿eh? ¿Cuál es el rol de las enzimas? Adherirse a la superficie de la planta, penetrar e invadir los tejidos, macerar los tejidos, la pectina, volverlo agua, y evasión de las respuestas de defensa de la planta, porque la planta se va a defender. ¿Qué enzimas tenemos? Cutinasas para la cutina o la cutícula, ejemplo Fusarium. Pectinasas para la pectina, ejemplo Pectobacterium o el Mytosporium. Celulasas, cualquier hongo, o hemicelulasas, cualquier hongo para desdoblar las celulasas. Lignasas, para desdoblar la lignina, hongos que atacan madera. Proteinasas, para degradar las proteínas. Amilasas, el almidón, ya saben ustedes que el protoplasma tiene mucho almidón. Lipasas, para desdoblar los lípidos. Y pónganle a nucleasas, endonucleasas, adenasas, RNasas, ribosomasas, etcétera. Los patógenos han evolucionado para desdoblar todo el tejido vegetal. Entonces, las sustancias de la patogénesis que forman los patógenos son enzimas, toxinas, reguladores de crecimiento. Y lo pongo así porque es dinámico, porque se va a formar mediante el proceso de transcripción y traducción. O sea, todo tiene una base genética de los patógenos para atacar a las plantas. Es dinámico y se realiza a partir del ADN, copia el ARN mensajero el ADN, lo pasa al ADN ribosomal, el ADN de transferencia, se forman enzimas y se forman proteínas. Entonces, por eso lo pongo, porque es dinámico. ¿Qué enzimas? Pues ya las vimos cuáles son. Las toxinas. El patógeno forma toxinas para poder aprovechar los alimentos. Por ejemplo, una bacteria, las bacterias usan taptotoxina. Una bacteria que ataca frijol, la faciolotoxina. Las alternarias, tentotoxinas. ¿Cuál es su función? Desdoblar los alimentos para que el patógeno lo pueda absorber. Reguladores del crecimiento, los que ustedes conocen, todos los reguladores del crecimiento. ¿Y qué nos va a causar en la planta? Achaparramientos, crecimientos excesivos, crecimiento en forma de flor, rosetado, formación excesivas de raíces, raíces artríticas, deformación de tallos. Por ejemplo, auxinas está ligado con tumores. Ejemplo, Agrobacterium tumefaciens o Meloidogine, que ustedes conocen en tomate. Las auxinas está ligado con formación de tumores. Gibberelinas, crecimiento excesivo, como lo ven aquí. Plántulas muy grandes, flores muy grandes, frutos muy grandes. Hay un hongo que se llama Gibberella que ataca a cereales. Le pusieron Gibberella porque es un gran productor, obviamente, de gibberelinas. Es la fase sexual de Fusarium. Ataca arroz, ataca trigo, maíz, etc. Inclusive Gibberella es el principal problema a nivel nacional de maíz con las pudriciones de mazorca. Luego lo vamos a ver. Citocininas detienen el crecimiento, achaparramientos, escobas de brujas, falta de lámina foliar, etc. Lo pueden causar hongos, nemátodos. Y las citocininas están ligados con el proceso de meiosis y mitosis. Etileno, maduración prematura. Si están ahí en su casa y hay plátanos, volteen a ver el plátano, está negro,
por efecto de etileno del hongo Coletotrichum, de la anthragnosis. O sea, ese plátano que ustedes están viendo ahí en su casa negro, tiene Coletotrichum y formó el gas etileno y nos causa una maduración prematura. Si lo tuviera en el refrigerador no estuviera negro. También nos ocasiona la epinastia, que es una caída de hojas, como estamos viendo aquí en tomate, causada por virus. Ácido abscísico, inhibidor de crecimiento de planta, induce la dormancia. Virus forma en plantas de tabaco, causa dormancia de plantas, achaparramiento, entonces ácido abscísico. ¿Y quién lo va a formar hasta el proceso de infección? Pues los patógenos. Las plantas, aquí tenemos a Phytophthora infestans, obviamente las plantas se van a defender, pero eso no lo vemos ahorita, es la sesión que continúa. Entonces, todo esto forman los patógenos para poder causar daño. Vamos a tener síntomas, porque es a nivel celular, atomístico, o sea, en una población de plantas tenemos millones de infecciones. ¿Para qué? Para que se forme una epidemia, como estamos viendo aquí, chavos. Y así causan daño los patógenos a planta. Si fuera bacteria, nomás le ponen la célula bacteriana. Si fuera nemátodo, le ponen el nemátodo con su aparato que absorbe los alimentos. Y si fuera un virus, meten la partícula viral. Así como se mete con nosotros el COVID-19. Y esta es la forma como atacan los patógenos a las plantas. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? Ya está la primera práctica, hacer el proceso de patogénesis en base a lo que les enseñé. Esa es la primera práctica. ¿Tienen preguntas? Profesor, ¿y de qué se alimenta específicamente el hongo? De todo lo que encuentre a su alrededor. De todo lo que encuentra, desde la grasa de la cutícula, desde la grasa de la cutícula, de la celulosa de la pared celular, de los fosfolípidos de la membrana de fosfolípidos y de todo el contenido celular, de todo el citosol, de todos los organelos del citosol, se alimentan los patógenos. De eso se alimentan. ¿Mediante qué? Enzimas, toxinas, reguladores del crecimiento. ¿Preguntas, chavos? Profe, disculpe, ¿vamos a entregar el reporte de práctica o solo los apuntes? ¿O vais Los van a ir juntando ustedes y al final hacen su carpeta de prácticas y junto con sus apuntes se lo mandan al jefe de grupo y el jefe de grupo me lo va a mandar ojalá ya estemos en Chapingo para febrero. Entonces ahí nos vemos. Si no, me lo va a mandar por mensajería a donde según yo esté, si estoy en Chapingo o aquí donde estoy ahorita. Yo les aviso. Así se va a hacer. Es la primera práctica y aprovechamos para ver una clase teórica. Preguntas, chavos. ¿Entendieron? Profe, otra pregunta cuando son biotróferos, entonces, ¿solamente regulan su consumo en la célula? Porque van a seguir viviendo de esa, ¿no? Sí, exacto, los biotróficos, los parásitos obligados regulan porque van a seguir viviendo de eso, si no se mueren. Y los necrofíticos no les interesa porque viven de materia orgánica. Sí, tienes razón. Ok, profe, gracias. De nada. Preguntas, chavos. Preguntas, ¿le entendieron? Sí, profesor. Es a nivel atomístico, a nivel celular, chavos. Porque así, ahorita ya entendieron por qué hay patógenos. O sea, ¿por qué hay patógenos de planta? Ustedes pueden decir, porque a través del tiempo los patógenos fueron adquiriendo mediante mutaciones y recombinación genética características bioquímicas y morfológicas para poder aprovecharse de los alimentos de la planta. Obviamente, ¿cuáles fueron los primeros? Los de las plantas acuáticas, las algas, luego fueron las anfibias y luego las terrestres y luego ¿qué friega nos dan? Si no, pregúntenle a los que siembran café en este momento. ¿Cómo están llorando por la roya del café? Preguntas, chavos. O pregúntenle a Bayer cómo se hace rico vendiendo fungicidas para controlar Phytophthora infestans en papa y tomate. Vean la importancia de la fitopatología. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿Me entendieron? Sí, profe. Muy bien explicado.
Disculpen que diga tanto, me entendieron, pero no veo sus caras. En salones diferentes sí veo sus caras. Aquí pues no las veo, por eso les tengo que preguntar. Y aquí está bien entendible todo el proceso de patogénesis. Y queda claro que es una parte ya del ciclo biológico. Sí, profe. Bueno, van a decir, ¿a mí qué me importa esto? Yo quiero ir al campo a aventar fungicidas para hacerme rico. Pues para eso tienen que saber de esto. ¿Por qué? Vean su computadora. Vean su computadora y díganme, en este momento, ¿qué fungicida utilizarían? Todavía no hay penetración. ¿Qué tipo de fungicida utilizarían? ¿De contacto o uno que entra a la planta? De contacto. Contacto, profe. De contacto, chavos. Si ya entró a la planta, como en este caso, tienen que ¿le serviría uno de contacto aquí? No, profe. Tiene que ser un curativo sistémico. Entonces vean la importancia de esta sesión de hoy. Van a decir, ¿a mí qué me importa esto? Yo quiero hacerme rico, quiero aventar fungicidas. Pues para eso tienen que saber de esto, chavos. Tienen que saber de esto. ¿Sí? Y va a decir, bueno, yo quiero ir a manejar mi tractor para matar las plantas. Fíjense bien. Fíjense bien. Quiero ir al tractor para matar mis plantas, para matar a los hongos. Fíjense bien. Si le paso rastreo y barbecho, mato al hongo. De un biotrófico. No, profe. Díganme la respuesta. Acuérdense, necesita tejido vivo. Si le paso rastreo y barbecho, mato al hongo. Sí, profe, sí se muere. Sí, profe. Y en este caso, le paso 20 veces el rastreo y el barbecho, mato al hongo. No, profe. No, sería vivo. No, porque este puede vivir en materia orgánica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, chavos. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿No hay? Bueno, pasa a lista, jefe, y me mandas los que faltaron, porque Chapingo les pagó 15,000 pesos para que puedan llevar estas clases. No es justo que no estén oyendo la clase, y a mí me paga un sueldo Chapingo. Tienen que estar oyendo las clases. Entonces, jefe, me pasas, por favor, la lista de los que faltaron. Osvaldo. Que el jefe de grupo no se puede conectar, que por la tormenta. Ahorita, pues está el solazo. ¿Dónde es el jefe? En Baja California, por la tormenta Lev, creo que se llama. ¿De dónde? ¿De Ensenada? Bueno, queda excusado. Entonces uno de ustedes pase la lista y pongan al jefe que no tiene falta. Porque a mí me pagan para dar esto, yo nunca falto a clases, chavos. Y les dio la universidad 15,000 pesos, y además les da su beca, 3,100 pesos. Ya lo quisieran aquí mis trabajadores. Ya los quisieran. Entonces, los que faltaron, alguien me pasa el subjefe me pasa la lista. Bueno, ¿no hay preguntas? Parece que no, profe. Puedo agarrar un ratito, profe. ¿Mandé? Yo se la envío. ¿Perdón? No te oí. No te oí. Bueno, si no hay preguntas, muchachos, nos vemos el lunes. Ya les di la primera práctica, oye. Proceso de patogénesis. Disculpe, esto no va en la... También. ¿Perdón? Que si esta práctica va en apuntes o va en prácticas nada más. No, ustedes hagan su carpeta, es de práctica 1. Es la práctica 1, hagan aparte su carpeta de prácticas. Cada alumno me tiene que mandar dos carpetas, la de prácticas y la de apuntes. Y ya les enseñé los apuntes. Miren, esta niña cómo me mandó su apunte. No hay pretexto, chavos. No hay pretexto. ¿Por qué pido apuntes? Porque es una forma de estudiar y les va a quedar. ¿Y por qué pido práctica? Porque ya cuando veamos todo lo de enfermedades en cultivos, les va a servir, lo pueden traer en la red, en su teléfono, y ahí lo consultan. Bueno, chavos, ya. ¿Hay preguntas? Si no, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Todo, profesor. Hasta luego, hasta luego. Luego, profe, que pase buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Vinieron como Hasta luego, 40 profesor. nomás, ya vi, hay 32.